Shalom. Desde la ciudad de Jerusalén los saludamos nuevamente y estamos aquí para compartir un poco más de la Torah. Hoy queremos hablar con ustedes, transmitirles un pequeño mensaje que ya es muy conocido por todo el mundo. Es uno de los libros más usados por todas las personas, sin importar su religiosidad. Y estamos hablando del libro de los Salmos. El libro de los Salmos, como bien sabemos, Teilim en hebreo, Teilim viene de la Shon Tefilá, Teilá, alabanza o plegaria. Sabemos que fueron escritos por el rey David, pero cuando vemos y leemos bien, nos vamos a dar cuenta de que este libro está lleno de otros nombres, y eso es justamente lo que tenemos acá. Por ejemplo, si nosotros vemos todos los primeros Teilim, los primeros salmos, todos están escritos a nombre del rey David. El rey David dicen o Tefilá le David, o Mismor le David, o Masquil le David. Que vamos a enfocarnos un poco más en estos inicios de los salmos, pero sabemos que son creación, escritura, inspiración del rey David. Pero hay otros, por ejemplo, por ahí del Salmo 41, Teilim 41 al 50, dicen de los hijos de Korah, Lebené Korah. En el Teilim 72 dice de Shlomo, Shlomo Amelech, el hijo del rey David. Hay otros que dicen Mismor de Asaf, Mismor de Asaf. O ahí tenemos uno más, que es un único salmo, que es de Eitan Aizrahi, el Salmo 89 o el Teilim 89, y uno más que está escrito a nombre de Moshe, el número 90. Entonces tenemos que hay dos formas de explicar. Hay quienes dicen que David Amelech escribió todos los salmos, todos los Teilim, y hay unos que son 100% de su autoría, y hay otros que él por inspiración divina los recibió y los compiló. La Gemara hacen esa pregunta a los sabios y dicen, no, hay unos que él hizo y los demás los compiló el Sanedrín, los compiló. Y por eso, si vemos bien en el que es, aquí tengo para eso tengo este libro, Teilim Ain Bet, el último verso, que es 72, último que es 20, dice, todos estos son oraciones de David, hijo de Ishai. Hasta aquí las oraciones de David, hijo de Ishai. Entonces, como que nos explica, nos dice aquí textualmente que hasta aquí se acabaron las oraciones de David, el hijo de Ishai. Hasta el Salmo 72, todos son de Ishai, pero no, porque vemos que en el 41 y 50 están los hijos de Korah. Y justamente este 72 está escrito a nombre de Shlomo. Entonces dice, no, es que este último salmo, el 72, que está al principio dice de Shlomo y al final dice estos son acá terminan los salmos de David Amelech. Vemos que hay como una contradicción ahí mismo. Dice, no, dice, en el momento que David va a coronar a Shlomo, se inspiró, llegó la inspiración divina a él y escribió este texto. Entonces lo escribió en nombre de Shlomo, pero fue de su inspiración. Y así se entiende por el último verso que está acá en este salmo. Ahora tenemos los salmos de los hijos de Korah, Lebené Korah. ¿Quiénes son los hijos de Korah? En la tradición sabemos que Korah fue uno de los que se levantan contra Moshe Rabenu en el desierto para sacarle digamos que la dirección del pueblo. Sabemos que es su tío mayor, pero cuando Hashem pone a prueba a todos, al final el tío de Moshe no pasa esta prueba y es tragado con la tierra. Dicen, ¿qué fue lo que llevó a Korah a rebelarse a Moshe? Dice que él en profecía vio que de él salía el profeta Shmuel. Shmuel Anabí es de su descendencia, de los hijos de Korah. Y también los cantores de los salmos que va a poner David, esto lo podemos leer en el libro de Dibret Ayamim, el último libro del Tanaj en judío.
dice Divrei Yamim, que es Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 6, 24. Nos va a explicar en este capítulo 6 todas las genealogías de los hijos de Leví y cómo es que llegan por ahí. En el 24 nos habla justamente de Asaf, que es uno de los hijos de Korah, y también está Eitán. En el 29 se menciona a Eitán, que también a él se le atribuye uno de los salmos también. Vamos a ver acá que Eitán y Asaf son de los levitas que son puestos para el servicio dentro del tabernáculo, del Mishkan, y posteriormente del Beit HaMikdash, el templo. Pero por ver esta profecía, Korah se rebela con Moshe. Entonces, como castigo, la tierra abre su boca y se lo lleva completo. Ahora, cuando se lo lleva, él es un levita y estaba encargado del cuidado de los instrumentos del tabernáculo. Entonces, en el momento que David decreta que esa familia de Korah va a ser la encargada de los salmos, de las canciones, en el servicio que va a acompañar a los sacrificios, la familia de Korah se alegra. Dicen, por fin nos quitaron de encima este estigma de ser los rebeldes de la tribu de los Leví. Por fin nos sacaron de encima este estigma, el mal nombre del abuelo que se rebeló contra Moshe. No solo eso, obviamente esos instrumentos que fueron devorados por la tierra junto con Korah son instrumentos santos que se necesitan ahora para el trabajo. Entonces, ¿qué hacer? Hay que ir a buscar dónde están y sacarlos. Entonces, al momento que van y sacan los instrumentos, también sacan a Korah y lo entierran. Entonces dicen que esto generó una alegría tan grande en los hijos de Korah que llegó inspiración divina a ellos y pudieron escribir estos salmos. Y de ellos, en específico, Asaf destaca y escribe sus propios salmos, o incluso tal vez fue el que escribió todos y los escribió algunos en nombre de su familia y otros en su nombre, porque tenemos 10 del Salmo o Tehilim 73 al 83, son todos de Asaf, que también es hijo de Korah, que tienen otros 14. Así que tenemos aquí 24 Tehilim que no son de la autoridad de Moshe Rabenu, más entre el 113 y el 118, que son Tehilim que preguntan los ellos quién los escribió. Hay quien dice fue Yoshua, hay quien dice fue Mordejai y Esther. Hay varias opiniones al respecto, pero todos coinciden que estos salmos específicamente no fueron escritos por David Amelech. Entonces acá tenemos un poco más de profundidad de los autores de los salmos. Ahora, ¿qué quiere decir el lenguaje que utilizan para iniciarlos? Y ese es un tema también muy interesante. Algo más que es muy importante. Por ejemplo, hay salmos que fueron escritos para ser cantados únicamente en el templo. Por ejemplo, nosotros todos los días en nuestras oraciones leemos un Tehilim que correspondía al día de servicio. Por ejemplo, en Yom Rishon, el primer día de la semana, se leía el Tehilim 24. El segundo día de la semana, el 48. El tercer día de la semana, el 82. El cuarto día de la semana, el 94. El quinto día de la semana, el Tehilim 81. El sexto día de la semana, el Tehilim 93. Y en Shabbat, por supuesto, el 92. Que empieza así. Mizmor Shir Leyom HaShabbat, una canción, un cántico para el día de Shabbat. Ahora explican nuestros sabios qué significa cada una de las palabras con las que empiezan o qué quieren decir. Ahí hay se dice en hebreo un remes, hay una indicación que nos están dando de qué es este salmo. Y también se preguntan, ¿los salmos que David escribió, los escribió para él o los escribió para el pueblo? Y dicen los sabios, es muy fácil. Cuando tú veas un Tehilim que es escrito en primera persona, en singular, dice, eso lo escribió para él. En su agitación tuvo la inspiración divina y él lo escribió. Y obviamente lo escribió con la intención
de que fuera un canto que todo aquel que sintiera ese mismo pesar, ese mismo sufrimiento o esa misma alegría, lo pudiera replicar y cantar con esas palabras de inspiración divina. Y todo aquel Teilim que tú veas que está escrito en plural, lo escribió para que el pueblo lo diga en su momento. Y por eso tenemos así, por ejemplo, que la mayoría de las veces que dice shir en hebreo, que es canción nada más, es una cuestión más personal. Pero cuando dice mismor shir, dice esos fueron compuestos para ser entonados en el templo durante el servicio. Tenemos que están, hay 15 salmos, 15 teilim que eran recitados cuando se entraban al servicio del templo. Habían 15 escalones entre lo que era Lesrat Nashim, o el lugar donde se preparaban los sacrificios externamente, digamos, donde no se compraban, donde se revisaban los corderos o los bueyes que iban a ser sacrificados, donde la gente que hacía el nazir, el voto de nazir, de no tomar vino y no cortarse el cabello, terminaba de romper ese voto y ahí se cortaba el cabello, ahí se bañaba, obviamente en cámaras separadas. La cámara donde se guardaba la leña, el aceite y el vino que iban a ser utilizados para los sacrificios. Y en medio de esa cámara había una explanada. Y entre esa explanada y la explanada de los sacrificios habían 15 escalones. Y todo aquel que entraba iba recitando un teilim. Empezaban en el 121 y había 15 hasta llegar al último y entrar entonces. Esos son los salmos que fueron compuestos específicamente para esas elevaciones y poder entrar a el lugar donde se realizaba este servicio santo, Avodat HaKodesh. Ahora, ya hablamos de los shirim, mismor shir, shiramalot, son estos que dijimos, shiramalot son estos 15 escalones. Explican los sabios, siempre que veamos que dice la Manatseach Ben Ginot, son teilim que son compuestos para la época mesiánica. Cuando el Mashiach regrese y reine en Jerusalén y restaure su reinado y todo el servicio de Hashem vuelva a lo que todo pueblo de Israel quiere, y de lo que se va a beneficiar todo el mundo, en ese momento estos salmos van a ser cantados todo el tiempo por la gente. Dice, cuando empieza un teilim que empieza maskil, o para en español veo que la traducción dice como para el cantor o para el director de la orquesta, maskil, dice, ese siempre David lo daba a conocer a través de un vocero, le daba a un cantor, mira tú, lleva este teilim, esta alabanza, y que el pueblo la aprenda. Cuando tenemos un teilim que empieza, le David mismor, dice, tienes que saber que siempre que empieza le David mismor, o de David un cántico, será la traducción al español. Cuando empieza de esta forma, tienes que saber que David recibió primero la nebuá, la inspiración divina, y después compuso. Pero cuando está escrito mismor le David, David primero cantó, compuso, cantó, y una vez que cantó, de la alegría que alcanzó en este cántico, en este fervor por Hashem y por agradecimiento, de esa alegría él llegó a recibir Ruach HaKodesh. Entonces tenemos dos fórmulas. Primero él recibe el Ruach HaKodesh y después él compone y canta, o primero compone y canta y después él recibe el Ruach HaKodesh. Y esa es la diferencia entre mismor le David y le David mismor. De ahí aprendemos que siempre que uno tiene la alegría de cumplir con una mitzvah, la alegría de servir a Hashem, uno va a recibir esa inspiración divina. Siempre que uno tenga esa alegría de conectarse con el Creador, obviamente con las midot adecuadas, con el trabajo personal, como David Amelech lo tenía, que no fue un hombre cualquiera, fue el primer Mashiach que pudo reunificar a todas las tribus de Israel, llevarlas hasta Jerusalén, construir la ciudad y dejar todo listo para que su hijo solamente terminara de construir el templo. Por todos esos méritos, él tenía esta bendición, esta ventaja,
que cantaba, se alegraba y con la alegría de la mitzvah, la alegría de servir a Hashem, llegaba a ese nivel de conexión. Y todo esto podemos alcanzarlo hoy. Bueno, nuestras características personales no son las de David Amelech, pero alguien como los grandes rabinos de nuestras épocas o de épocas antiguas que llegaban a estos niveles, como el Gaon de Vilna, Rambam, el Ben Ish Hai, Rabba Hida, Or HaChaim HaKadosh, seguramente que ellos con el estudio de la Torah llegaban a este nivel de alegría al penetrar en el estudio y revelar los secretos de cada palabra, de cada texto. La alegría de conectarse con Hashem de esa forma es, por supuesto, el mismo camino. Bueno, ya habíamos dicho Shir de las canciones, que es cántico, oraciones. Y por ejemplo, el salmo, el Teilim que fue compuesto por Moshe Rabenu, también lo vemos en el 135, cuando están todos los Odul Hashem Kitov, que son, si no me acuerdo, 26. Dice también, a ese canto le llaman el Alel Gadol. Y si vemos, todo tiene que ver con desde la creación hasta que el pueblo de Israel sale de Egipto y entra a la tierra de Israel. Por supuesto, cuando cruza el mar, cuando pelean contra los reyes, cuando retoman la tierra que Hashem había decretado para Abraham y su descendencia. Y al igual que esto, tenemos algunos cánticos que también no están dentro del Mizmor, pero que también son cánticos importantes. No sé si hemos mencionado acá, pero está el Shirat Hayam, que es cuando el pueblo de Israel justamente sale del mar, una canción de inspiración para todo el pueblo. En ese momento todo el pueblo recibió Ruach HaKodesh y cantaron este cántico para Hashem, agradeciendo por haberlo salvado totalmente, ahora sí, y haber exterminado a los perseguidores de Mitzrayim. Está el cántico también de Débora, el cántico de Miriam también. Está el canto de Hannah, que aunque no son parte de los salmos, siguen siendo cantos muy importantes. Y bueno, hasta acá vamos a dejarlo en esta ocasión. Esperemos que el tema haya sido lo suficientemente claro y profundo. Si hay alguna duda, algún comentario, esperamos sus preguntas. Y les enviamos de nuevo fuerza, refuah shlema, que este estudio nos sirva para entender mejor lo que es el libro de los Teilim, quién lo compuso, en qué condiciones fue compuesto, y que podamos conectarnos con cada una de sus palabras, con cada una de sus letras, que nuestras alabanzas, plegarias y oraciones sean aceptadas y recibidas delante del Creador del universo. Desde la ciudad de Jerusalén les enviamos un afectuoso saludo, esperando que se encuentren bien. Shalom.